Nova Forma presenta el 13º encuentro de la Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis con el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Nova Forma, muy buenas tardes. Estamos en esta tarde compartiendo nuevamente una reflexión muy sugerente con respecto al Apocalipsis, al texto bíblico del Apocalipsis. Y esta reflexión es muy pertinente y más todavía en este momento presente donde tantas interpretaciones se están ofreciendo con respecto a un texto tan fascinante como el Apocalipsis, sobre todo en las circunstancias actuales, dado que al profundizar, al contextualizar, al buscar una hermenéutica adecuada, podemos suscitar un significado mucho más cercano a precisamente cuál es la pretensión del texto y el sentido del mismo. Así que muy buenas tardes a todos. Les dejo con nuestro hermano Ariel Noble. Muchas gracias, Evelio, y muy buenas tardes a todos los presentes y los que nos puedan estar siguiendo en vivo por Facebook o aquellos que nos verán de forma tardía, ¿no? Luego de grabado el video. Como siempre, vamos a hacer una breve oración antes de comenzar, toda vez que estamos tocando el texto sagrado, la palabra de Dios, que la inspiró. Tenemos que pedirle a Él que nos guíe, nos dirija y nos dé luz para exponer y entender el texto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre bueno, nos acercamos a ti con humildad y reverencia, pero también con confianza, pidiendo que tú nos ayudes en esta tarde, nos dirijas con tu Espíritu Santo a exponer tu palabra y a entenderla. Necesitamos, Señor, siempre la iluminación de tu Espíritu cuando nos acercamos al texto sagrado que tú inspiraste, para que ese mismo autor que eres tú nos guíes en la interpretación y entendimiento del mismo. Permite, Dios, que esta palabra toque nuestros corazones, nos ayudes tú, Señor, a aplicarlo y que provoque cambios medulares en la vida nuestra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de comenzar con el capítulo 14, que es el capítulo que nos corresponde a la sesión de hoy, queremos contestar dos preguntitas que nos hicieran en esta tarde relacionadas con la situación de Israel y Palestina, etcétera, etcétera. Voy a leer las preguntas. La primera es, ¿cuál es tu perspectiva teológica en relación a posiciones del evangelicalismo americano y otros dándole apoyo a Israel en su guerra y sosteniendo ese apoyo, justificándolo a base bíblica? Bueno, en primer lugar, el evangelicalismo americano, y no digo evangelismo, digo evangelicalismo porque para los efectos prácticos es una ramificación del evangelio, digamos de la línea evangélica ortodoxa. El evangelicalismo está muy relacionado con la derecha americana y también está muy relacionado con el sionismo, al punto de que hay iglesias enteras y pastores que apoyan directamente a Israel en su guerra contra Palestina y la tratan de apoyar con algunos pasajes bíblicos que a prima fase, a priori, cuando uno lee algunos pasajes bíblicos, uno pensaría que su apoyo es correcto. El problema con esto está que el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, ya no es el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel tuvo
su origen en el Antiguo Testamento y es la descendencia del pueblo de Israel. Los judíos son la descendencia étnica de sangre de Abraham, que fue la persona que Dios llamó originalmente, de cuyos lomos saldría el pueblo de Israel. Y Dios entró en un pacto con ellos con un propósito. El propósito era que de esa promesa que Dios le hizo a Abraham saldría una persona que sería de bendición para todo el mundo. De acuerdo al apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, esa persona o esa simiente es Cristo. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente o semilla serán bendecidas todas las naciones de la tierra, se está refiriendo a Cristo, no necesariamente a Isaac. O sea que la de verdadera descendencia de Abraham no son los judíos étnicos, son los que por fe han creído en la promesa que Dios le hizo a Abraham, y en esta época los que hemos creído en la simiente de Abraham, que es Cristo, el Mesías. De manera que cuando uno va al Nuevo Testamento y uno lee el pueblo de Israel, el pueblo escogido, está refiriéndose a un pueblo que tuvo su razón de ser, que estaba cobijado por un pacto, y ese pacto era condicional. O sea, Dios le hizo unas promesas a Israel, pero estaba condicionado a que obedecieran, a que cumplieran con todas las condiciones del pacto. Y el pueblo de Israel nunca cumplió con las condiciones del pacto, siempre fue desobediente. Aún así, dice el libro de Josué y luego dice el libro de los Reyes, que Dios cumplió todas y cada una de las promesas que le fueron hechas a Israel, y ninguna cayó en tierra. Quiere decir que Dios cumplió la parte suya. Hay dos eventos en el Antiguo Testamento que son fundamentales para ir entendiendo este planteamiento. Número uno, la deportación de las 10 tribus del norte bajo el imperio asirio. Asiria invadió el reino del norte y extraditó o expatrió a todos los que estaban allí, y se fueron cautivos. Y eso ocurre por el pecado, la idolatría y la rebeldía de ese pueblo. Y estamos hablando de una rebeldía que se expresaba en idolatría, o sea que Dios se la había revelado, pero ellos dijeron no, nosotros queremos adorar a Baal, a Acera, queremos a Nimrod, queremos a Moloch. Eran dioses paganos, dioses al punto de que ellos entendían que para aplacarlos debían ofrecer sus hijos al fuego, o sea, sacrificaban sus propios hijos, ¿okay?, a esos dioses. Luego, eso ocurrió en el 722. En el 586, Nabucodonosor arrasa Jerusalén, el templo, y lleva cautivo a todo ese pueblo a Babilonia. 70 años después, un grupo pequeño regresa a Israel, porque Dios había prometido que iban a estar cautivos por 70 años. Pero ellos llegan a Israel siempre bajo el imperio, en este caso el imperio persa, y luego que se suscitan una serie de eventos geopolíticos, ellos nunca retomaron la monarquía y siempre se quedaron como una nación supeditada a otro reino, pero la gran mayoría de los judíos, a partir de esas dos deportaciones, estaban en la diáspora, estaban regados por el mundo mediterráneo y posteriormente por Europa, llegaron hasta Rusia y otros países lejanos del mundo.
Cuando Cristo nace y comienza su ministerio, ese mismo pueblo, allí en Jerusalén y en Judea, que había sido rebelde, que había sido desobediente, que había sido idólatra, que le había dado las espaldas al Dios que los llamó, y cuando Dios los llama era con el fin de que ese pueblo hablara de ese Dios maravilloso y llevara el mensaje al mundo, y ellos no lo hicieron. Pues ese pueblo, habiendo Dios venido en la persona de su Hijo, habiéndose Dios encarnado, era el que estaba allí, era el Mesías prometido, era la simiente de Abraham, aquel que Dios le había dicho a ellos que de esa simiente serían benditas todas las naciones. Ese vino, nació, habitó entre ellos. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Lo rechazaron, lo desobedecieron, no lo escucharon y lo mataron. Pero como si eso fuera poco, no solamente lo mataron, sino que dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De manera que ellos se automaldijeron, aparte de que ya, cuando usted lee el Evangelio de Juan, mire lo que dice la Biblia en Juan 3:36. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El Hijo es Jesús, el Mesías. El que tiene al Mesías tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. De manera que todos los judíos que no son cristianos, porque hay judíos cristianos, todos los judíos que no han creído en Jesús están bajo la ira de Dios, bajo maldición, como cualquier otra etnia o cualquier otra nación o cualquier otra persona que no cree en Cristo. La ira de Dios permanece sobre él. En segundo lugar, durante estos 2000 años de historia, el pueblo judío estaba errante por el mundo. No habitaban como una nación. Tenían diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes culturas. No había ni siquiera en ellos el deseo de volver a Jerusalén hasta el siglo XIX, cuando comienza un movimiento que se llama el sionismo, que era un movimiento político, que porque querían establecer un estado secular, comenzaron a hacer propaganda, promoción, etcétera, etcétera, bajo la hegemonía de Gran Bretaña primero. Lograron convencer a Gran Bretaña de que sí, que los judíos necesitaban un territorio para establecerse como nación. Le hicieron una promesa con la declaración de Balfour en el 1917, pero en esa declaración de Balfour dice que los judíos podían regresar ahí, pero tenían que respetar los derechos políticos, civiles y religiosos de los habitantes que ya estaban en esa tierra. Bueno, pues en el 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ganadores comenzaron a repartirse el botín, dijeron: muy bien, pueden continuar viniendo, porque ya estaban viniendo algunos judíos a tierra de Palestina. Pueden continuar en su, digamos, regreso a la tierra de Israel, a la tierra de Palestina. Y entonces sometieron una moción para ver cómo iban a manejar el territorio. Y la moción era que se aprobara el Estado de Israel, pero dos estados: un Estado de Israel y un Estado palestino, con el detalle de que el 55% del territorio sería para Israel y el 45% para Palestina. Obviamente los árabes, que habían estado viviendo allí por miles de años, cientos de años, dijeron: no, eso no es fair, nosotros no vamos a aceptar eso. La resolución pasó, pero los árabes no aceptaron. Quiere decir que entonces
el 14 de mayo, creo que fue de 1948, los líderes políticos de Israel declararon el Estado de Israel. Y ahí comenzó, los conflictos se pusieron más intensos porque ya había conflictos, ¿no? Lo que hemos querido decir con esto es que el Estado de Israel, como se conoce ahora, no tiene que ver nada con que es el pueblo escogido de Dios. Lo que estamos diciendo es que ese Estado de Israel fue una manipulación política de este grupo sionista, apoyado por poderosos judíos, gente bien influyente, por políticos americanos y británicos bien influyentes, y justificado por una justificación, perdón el pleonasmo, anacrónica y no aplicable, porque el pueblo judío dejó de ser aquello que se llama el pueblo escogido de Dios desde hace muchísimo tiempo. Porque ahora la Biblia dice que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni escita, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Dios ha creado una nueva humanidad, un nuevo pueblo, que es la iglesia. Y para apuntillar eso, Pedro, el apóstol San Pedro, escribió en su primera carta, en el capítulo 2 y versos 9 y 10, lo siguiente, refiriéndose a la iglesia. Dice, vosotros, refiriéndose a la iglesia, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que no hizo el pueblo antiguo judío, eso es lo que tenía que hacer. Ahora lo estamos haciendo nosotros, la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Y como le decía a nuestro querido hermano y amigo Jorge, tanto Pablo en los Romanos como Pablo en los Gálatas dice que los verdaderos israelitas somos los que tenemos la fe de Abraham. ¿Y cuál fue la fe de Abraham? Que le creyó a Dios cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó, le creyó a Dios y creyó en esa promesa. Y Pablo dice claramente en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas que los que creen en esa promesa, en ese Mesías, en esa simiente de Abraham, son los verdaderos hijos de Dios, son los verdaderos israelitas y es el verdadero pueblo de Dios. De manera que Israel, como nación política, no es el verdadero pueblo de Dios. ¿Que hay algunos judíos que se van a salvar? Claro que sí. Dios no ha desechado a ninguna nación. De los judíos va a haber muchos que se van a convertir y se han convertido desde el principio. Dicho sea de paso, la primera iglesia, la iglesia madre, era judía. Fue en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén eran todos judíos. Pablo era judío. Los primeros misioneros eran judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. De manera que Dios no ha desechado a los judíos, pero no ha desechado a los boricuas, ni ha desechado a los rusos, ni ha desechado a los palestinos. Hay más palestinos cristianos que judíos cristianos. ¿Usted sabía eso? De hecho, una de nuestras iglesias, Alianza Cristiana y Misionera, que existe en la Jerusalén Vieja, tiene el logo de la alianza y dice iglesia, se dicen iglesia árabe palestina cristiana, y está enclavada en la Jerusalén Vieja. De manera que aducir que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es el pueblo escogido de Dios, es totalmente contrario al planteamiento bíblico, es contrario a una exégesis correcta de las Sagradas Escrituras, y es peligroso, porque precisamente amparándose
en esos pasajes del Antiguo Testamento, quieren justificar su agresión al pueblo palestino. Eso es nuestro, eso Dios nos lo dio, y ahí los únicos que podemos estar somos nosotros. Falso. Eso Dios te lo dio y tú no lo quisiste, y por eso te lo quité, y ahora allí vive el que quiera vivir ahí. Pero entonces políticamente a la cañona se metieron ahí. Cuando usted lee las parábolas de Jesús, las parábolas del reino, el Señor le dice: el reino ha sido quitado de vosotros, refiriéndose a los judíos, y ha sido dado a unos que den mejor fruto que ustedes, refiriéndose al resto del mundo. Así que esa es la contestación, que básicamente contesté la otra también. Piensa que esta guerra es sostenible teológicamente y justificada desde alguna dimensión profética o escatológica. No. Esa guerra es tan escatológica y profética como la guerra de Rusia y Ucrania, como la guerra de Siria, la guerra civil de Siria, como la guerra Primera y Segunda Guerra Mundial, como la guerra civil americana, como la guerra de Revolución Americana, como todas las guerras que ha habido en el mundo en esta era. ¿Recuerdan cuando estuvimos desatando los sellos, los primeros 4 sellos, que dijimos que esta era se iba a distinguir por ser una era militarizada, de guerras, de hambrunas, de economías con altibajos, de pestes? Pues esa guerra cae dentro de esa sombrilla. No es una guerra especial, como muchos han querido ver. No es una guerra en donde Dios se ha manifestado a favor de Israel para derrotar a los enemigos. Falso. Cristo dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Así que con esto creo que he contestado las preguntas, y agradezco las preguntas, porque ciertamente hay mucha gente confundida, y hay mucha gente sin el conocimiento histórico y bíblico, que repiten como el papagayo lo que escuchan por la radio y la televisión, entrando en un terreno de falsedades y mentiras. Hay que orar por Israel, hay que orar por el pueblo palestino, hay que orar por Ucrania, por Rusia, por Siria, por Haití, que lo tenemos aquí al lado. Nos vamos a ir a ese esos sitios y hay unos conflictos terribles aquí cerca de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Así que con eso les dejo. Vamos entonces, no sé si está contestada la pregunta. A nombre mío y de mi hijo, que fue el que hizo las preguntas, agradecido sobremanera. Muy bien. Y el que te interese información adicional de los presentes, yo tengo alguna información que le he compartido con Jorge y con otras personas, que se la puedo enviar también por WhatsApp o por algún otro medio que ustedes entiendan pertinente. Muy bien. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 13 de capítulo 14 de Apocalipsis. Poco a poco ya vamos casi por 2/3 partes del libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. O sea, comenzando hoy con el 14, quiere decir que nos quedan nada más que 8. Y si tiene 22, pues más o menos estamos ahí en una 2/3 partes. Así que poco a poco, más de un año nos ha tomado, pero las cosas buenas se comen con calma, ¿no es cierto? Sí. Y poco a poco las vamos digiriendo, y poco a poco las vamos recibiendo, y poco a poco las vamos analizando, etcétera, porque así es que se da el verdadero aprendizaje. Como un pequeño puente entre el capítulo anterior y este, porque hace 2 meses que no nos reuníamos, quiero decir entonces que el capítulo 13, que vimos hace 2 meses, en ese capítulo hemos conocido las 2 grandes fuerzas que Satanás utiliza para llevar a cabo sus execrables planes. El escenario para el enfrentamiento final ha quedado dispuesto. Lo crucial en este punto es reconocer la verdadera naturaleza de la lucha.
Aunque en la cruz el Cordero obtuvo una victoria completa, el reconocimiento pleno y público de tal victoria aguarda todavía su momento definitivo. Los creyentes viven y han vivido en la tensión de la batalla que ya se ha ganado. Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario y ganó, desde mi punto de vista de jure, ganó la guerra, porque él venció la muerte, el pecado, venció al mundo y a Satanás. Cuando él murió allí y cuando resucitó, fue exaltado y está a la diestra del Padre reinando. O sea que el Señor es victorioso. Pero hay todavía unas cosas que se tienen que cumplir y en ese interín está Satanás todavía haciendo un poco de daño y están sus agentes, como esas dos bestias que mencionamos en el capítulo 3. Así que tal victoria aguarda todavía su momento definitivo. Esta lucha no ha concluido del todo. Aunque ya se ha logrado la victoria, el enemigo derrotado ha de ser definitivamente expulsado del campo de batalla, y esto tendrá lugar cuando el Mesías triunfante regrese para establecer su gobierno eterno. Este comentario tiene que ver con el hecho de que las dos bestias, ustedes saben que la bestia y el falso profeta, que no son monstruos, no es Godzilla ni King Kong, ni Godzilla ni otro dinosaurio, son entidades. En aquel momento era Roma, el emperador, que estaban haciéndole daño a la iglesia, pero eso tiene un componente escatológico. Al final también se materializará algún ente o algunas entes utilizados por Satanás para hacer daño a la iglesia, y como ya mencionamos, ya hay unos, digamos, ¿verdad? Estamos en una antesala, ya hay entidades como vimos, la ONU, el Fondo Económico Mundial y otros, los globalistas, en términos generales, que como que apuntan a ese momento, pero esa expresión, esa manifestación será aniquilada, será derrotada, caerá bajo el juicio de Dios cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a establecer su gobierno eterno, ¿no? Así que eso fue lo que vimos en el capítulo 13 y ahora vamos a entrar al capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a encontrar dos secciones bastante discretas. La primera nos va a presentar una visión anticipada de la victoria de la iglesia contra Satanás, las bestias y demás. Es una expresión de júbilo, es una expresión de adoración, donde hay un grupo de miles de personas cantando la victoria, evocando el triunfo del pueblo judío cuando pasó el Mar Rojo. Y allí a la orilla de la playa cantaron porque Dios los libró del faraón. Y la otra sección tiene que ver con una visión también anticipada de lo que va a ocurrir en la segunda venida del Señor. El Apocalipsis es un libro que, como sabemos, no es cronológico, es un libro en ciclos. Hay 3 ciclos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y hay unas retrospecciones, ¿verdad? Hay un ciclo, hay una pausa, empieza el otro ciclo, una pausa, hasta el ciclo final, en donde ya no va a haber pausa, porque ya se acabó el tiempo. Y cada uno de esos ciclos nos presentan eventos que están ocurriendo desde el siglo I y van en como una espiral de intensidad en aumento hasta el día entonces de la venida de Jesucristo, el día final. Entonces vamos a ir, yo creo que debemos leer el texto completo, porque
¿verdad? Estamos acercándonos al texto bíblico, no deberíamos hablar sin haber leído el texto. Vamos a leer primero la primera sección, que son los versos del 14 al 13. Apocalipsis 14, del 1 al 13. Y dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar de en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a dejarlo ahí, el verso 8, porque ya el verso 8 comienza planteando otra temática que vamos a tocar. Así que el primer verso del capítulo 14 dice: después miré, y he aquí el Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Ya lo estudiamos. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Cristo, Cordero inmolado, ¿verdad? Que lo vimos en el capítulo 4 y 5. Y Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso fue digno de abrir los sellos y de sacar el libro donde tenemos el desenlace de la historia de este mundo, de esta era. Ese Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, pues luego de la revelación de la bestia y sus acciones contra la iglesia y aparente victoria, se presenta al Cordero de Dios, Cristo victorioso de pie. El monte Sión es símbolo de la posesión de Dios para su pueblo. Así que, habiendo Dios revelado a Juan quién era la bestia y qué cosas iba a hacer la bestia contra el pueblo de Dios, ahora les revela que a pesar de los desmanes de la bestia contra el pueblo de Dios, su final realmente va a ser un final glorioso. ¿Okay? Que a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, al final ellos van a estar en un estado de victoria, en un estado de triunfo, junto al Cordero, que es nuestro paladín, ¿verdad? Es Cristo Jesús. La iglesia estaba con él disfrutando de la victoria obtenida sobre la bestia. Y ya hemos indicado que los 144,000 representan la iglesia, y eso lo estudiamos en los primeros capítulos, digamos 6 del libro de Apocalipsis. Estaban plenamente identificados con el Cordero y con el Padre. Fíjense que dice que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Todos los creyentes tenemos la marca de Dios. Nosotros estamos marcados, los creyentes, los cristianos, estamos marcados. Y aunque no nos ven el nombre de Cristo y del Padre aquí, la Biblia dice: conoce el Señor los que son suyos.
Dios nos ve, conoce quiénes son los creyentes, quiénes son sus hijos, quiénes están marcados por Él. El asunto de tener el nombre en la frente es algo metafórico, y lo que significa es que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y tenemos el Espíritu Santo como un sello, ¿ok? Un sello de propiedad, un sello de garantía, que somos sus hijos, somos redimidos, y lo que nos espera es la gloria eterna junto a Él. Ese es el significado de tener el nombre del Padre y del Hijo en la frente, en contraposición con los que son marcados con la marca de la bestia, que ya también lo discutimos, en la frente o en sus manos. Es decir, que creen y se identifican con el sistema secularizado anticristiano de este mundo. Es una visión anticipada de la victoria escatológica del Cordero y su iglesia. Así que a través del libro Dios le va mostrando, mira, esto está pasando o va a pasar con la iglesia, pero este es el final. Estos juicios van a caer y están cayendo. Estas entidades son enemigas de la iglesia, pero yo estoy con ustedes hacia el final. O sea, no olvidemos el contexto, ¿no? Que lo explicamos al principio. Y es que el Señor le está escribiendo este libro, que es una carta también a la iglesia. Primero las 7 iglesias históricas en Asia, pero también es una carta para la iglesia de todos los tiempos. Y el mensaje de ese libro fue bueno y pertinente para esas iglesias, y ha sido bueno y pertinente para la iglesia de toda esta era, y es bueno y pertinente para nosotros hoy, y lo será bueno y pertinente para la iglesia de aquí a 10, 15, 20, 50 años, si el Señor Jesucristo no ha venido antes. ¿Ok? Y siempre ese mensaje está ahí presente. Hay luchas, hay tribulación, hay esto, pero hay victoria. Y los enemigos míos y de ustedes, al final, van a recibir esto. ¿Ok? Ese es un ciclo y es una continua repetición de esas verdades maravillosas. Entonces, el verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos que habla ahí, no dice 24, dice ancianos, pero sabemos que son 24, ya nos lo había revelado el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Son ángeles, son figuras, esos 24 ancianos, creo que son representantes de la iglesia. Los 4 seres vivientes son figuras angelicales que hablan de la totalidad de la creación de Dios. ¿Ok? Y estábamos ahí y la iglesia, Juan la ve con ellos. ¿Ok? Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ese cántico evoca el de Moisés luego de cruzar el Mar Rojo junto con los israelitas. El libro de Éxodo nos da toda la narrativa de ese evento. Ustedes saben, los que han visto por lo menos la película Los 10 Mandamientos, que cuando el pueblo sale de Egipto y Faraón se les va detrás, llega el pueblo al Mar Rojo y no pueden pasar. El ejército viene detrás. No pueden ir a la derecha, no pueden ir a la izquierda, no pueden ir para atrás porque está el ejército ahí. Dios, de forma sobrenatural, interpone una barrera, que es la nube de Jehová, entre el ejército del faraón y el pueblo judío, y le dice a Moisés que le diga al pueblo que marche. Y cuando Moisés levantó la vara y tocó el mar se abrió en 2 y el pueblo pasó en seco. Cuando el pueblo llegó al final de ese trayecto, que el ejército
de Faraón estaba en medio del camino por donde habían pasado los judíos, el mar se cerró. Y perecieron todos aquellos que iban en pos del pueblo judío. Y entonces, en esa otra orilla, cuando llegó el pueblo, comenzaron a cantar y a glorificar a Dios por la victoria. Y eso es lo que está evocando Juan cuando él ve al pueblo cantando un cántico de victoria, que solamente lo pueden cantar los que estén disfrutando de victoria. Por eso dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. ¿Por qué? Porque esos 144.000 es la iglesia que ha pasado al otro lado, que ya está con el Señor, que es lo que está viendo Juan, que va a ocurrir, y cantan. Gracias, Señor, que nos libraste de esa bestia, que nos libraste de esos enemigos nuestros. Y entonces están cantando un cántico de victoria. ¿Okay? Los redimidos es un apelativo, un adjetivo que identifica a los que han seguido al Cordero, los creyentes que fueron redimidos con la sangre del Cordero. Redimir es comprar, adquirir por precio. Y dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, que los creyentes han sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. No con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo como un cordero inmolado. O sea que se repiten estos términos del Nuevo Testamento, se le adjudican al cordero. Y también, como dijimos anteriormente, Juan utiliza mucho lenguaje y mucho tipo y mucha escena del Antiguo Testamento para ilustrar, ¿okay?, lo que espiritualmente realmente está pasando con la iglesia y con los enemigos que la rodean. Dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron, refiriéndose a los 144.000. Y con mujeres, pues son vírgenes, etcétera, etcétera. Esto es una descripción de lo que realmente ha ocurrido en la vida de aquellos que han sido convertidos. No está diciendo que esos 144.000 específicamente un grupo selecto, segregado, que son vírgenes y que son especiales, no. Ese 144.000 es un símbolo de toda la iglesia, de aquellos que han sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo. Y la expresión de Juan ahí, de que no se contaminaron con mujeres, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que han sido redimidos desde los hombres como primicias para Dios, y en sus bocas no falla la mentira, es una expresión de la vida de aquellos que han sido lavados, es decir, de aquellos que han sido redimidos por Cristo cuando por la fe hemos creído en Él. O sea que la descripción que da Juan en ese verso 4 no es otra que la descripción de lo que es la verdadera iglesia del Señor. Hombres y mujeres que Dios ha perdonado, que Dios ha justificado y que Dios ha transformado. Y se cumple lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted se lee las cartas apostólicas, particularmente de Pablo, habla de todo eso en el libro de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, que somos nuevas criaturas, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, que nos vistamos de Cristo, que incorporemos a nuestra vida estas virtudes con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que eso es una descripción de la iglesia. Así que esos que está viendo Juan ahí, esos 144.000, no es otra cosa que un símbolo de lo que es la iglesia que está disfrutando o que disfrutará al final de la victoria plena. Ahora bien,
El verso 6 nos presenta a un ángel que sale con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que siempre los juicios de Dios tienen una función vindicativa. O sea, Dios, mira, va a haber esto, va a haber juicio, pero si te arrepientes antes, no te voy a castigar. Ese era el mensaje profético. Ese era el libro de Jeremías. Jeremías decía: arrepiéntanse, porque ustedes han sido idólatras y han sido desobedientes. Si se arrepienten, Dios los perdona, pero si no se arrepienten, dirán eso. Así que siempre el juicio y el castigo va anticipado por una llamada al arrepentimiento. Y aún en medio de las situaciones difíciles que se nos plantea a nosotros en Apocalipsis y que se nos ha estado planteando, la iglesia ha de seguir predicando el Evangelio. Y esa escena de Juan B, de ese ángel diciendo: temed a Dios, denle gloria, porque pronto viene el juicio, adorar a Dios, no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Que aunque ahí dice que es un ángel, es también una forma metafórica de decirnos a nosotros, la iglesia, que tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta el día final. O sea, la iglesia no puede esconderse, aún en medio de la persecución. La iglesia del primer siglo, particularmente aquellos que comenzaron a creer a 2 meses de Cristo haber ascendido, porque el libro de Pentecostés, el día de Pentecostés ocurrió 50 días después de la Pascua. O sea, 2 meses desde que Cristo ascendió. A partir de ahí, la iglesia, en el poder del Espíritu, comenzó a predicar. Pedro comenzó a predicar. Y unos meses después, había habido muchos creyentes y se desató una persecución contra los creyentes. Tan temprano, tan pronto como el inicio de la iglesia. ¿Y qué hicieron? Bueno, huyeron, pero mientras iban predicando, iban hablando del Evangelio, hasta que el Evangelio se difundió por todo el mundo mediterráneo. Y esto es un precedente histórico que debe estimular la iglesia de hoy. Y yo creo que ha estimulado a la iglesia histórica a través de estos 2000 años. Ese precedente histórico debe estimularnos a imitar a esos hermanos que, mira, en medio de la persecución siguieron predicando. Y aquí, en 2 ocasiones, en el caso del librito que Juan se comió, ¿recuerdan eso? Y en esta ocasión se nos sugiere y prácticamente se nos manda que sigamos predicando el Evangelio hasta que Cristo venga, porque hay gente que hay que ganar, ¿ok? La gente solamente podrá convertirse si escuchan el Evangelio, no hay de otra. ¿Cómo creerán? Decía Pablo, si no hay quien les predique. De manera que Dios nos dice, mire, sigan predicando. ¿Tú sabes por qué Él nos lo dice? Por la razón que ya le expliqué, pero otra cosa. Nos dice, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes. Porque cuando Jesús plantea la gran comisión, la versión mateana, Mateo 28, 19 y 20, dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. O sea que Dios nos manda, pero no nos manda solo, a mano pelada, va con nosotros. Y ahí, en medio de la bestia, los ataques de la bestia, en medio de la adversidad, en medio del falso profetismo,
en medio de la carencia económica, en medio de que no nos den trabajo porque somos cristianos, en medio de la posibilidad de ser mártires porque somos cristianos. Hay que seguir predicando. De alguna manera el evangelio tiene que seguir. Esto es una realidad. Y eso está sugerido en ese verso. Ahora bien, esa es la primera sección. Una sección en donde se nos presenta la victoria final. ¿Qué va a ocurrir? Así que aquella iglesia que estaba amenazada al final del siglo I, está viendo que Dios la está consolando. A pesar de esos problemas, le está diciendo, oye, iglesia, al final tú vas a estar cantando el cántico de victoria como cantó el pueblo de Israel en tierra de Egipto. Y eso que da ánimo, aliento. El pueblo de Dios necesita aliento y necesita ánimo, y eso nos lo da Dios a través de su palabra. Sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¿No es cierto? Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, porque Dios todo lo que promete lo cumple, Y eso es una gran seguridad que tenemos los creyentes. Nosotros no creemos en un vacío. Nuestra fe está sustentada por la promesa, por la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros decimos Cristo viene, pues el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y va a derramar juicio sobre la bestia, sobre el falso profeta, sobre el anticristo, sobre las entidades que se levanten contra la iglesia y contra los creyentes. Mire, mi hermano, eso está sustentado por la palabra de Dios. Esa es nuestra plataforma, esa es nuestra base. Quiere decir que tenemos que estar tranquilos y creer y confiar de que eso es la verdad. Así que estamos en victoria. Y Bonhoeffer, en su experiencia teológica, en su disertación de escatología, hablaba de una experiencia proléptica, que no es otra cosa que uno disfrutar ahora la victoria como si ya hubiera ocurrido, aunque no haya ocurrido. Se llama prolépticamente, o sea, anticipar los gozos de la victoria final. Muy bien. Ahora, para algunos de nosotros será gozo y alegría, pero para los enemigos de Dios no será gozo, no será alegría, será un pan bien fuerte. Y el problema es que cuando eso llegue es irrevocable. Cuando llegue el pan es irrevocable, no puede salir de ahí. Ya llegó y es irrevocable. Ya no hay marcha atrás. Es el punto de no regreso. Así que por eso es que es importante, nosotros los predicadores, evangelistas y pastores, hacemos ese énfasis, que hoy es el día de salvación. Que cuando uno esté en este paréntesis y en esta burbuja de oportunidad, en el ahora es el día. El profeta Isaías decía: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Decía el profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, Dios llama. Venid, comed. Todos los que no tienen pan y dinero, vino y leche. ¿Sí? Porque es
ahora que está la oportunidad disponible. Llegará el momento en que no va a haber oportunidad, por lo tanto, ya no hay, si tú no le entregaste tu vida al Señor ahora, o antes de que ocurra ese momento, pues entonces no la vas a pasar bien. Y ahí empieza el capítulo, el verso 8, del verso 8 al verso 13, que dice así: cuando otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Escuchen esto es bien solemne y no lo digo con gozo, lo digo con mucho temor, ¿no? Y mucha reverencia, porque son palabras muy serias. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Palabras serias, una advertencia solemne. Tú podrías decir, no, pero yo no estoy adorando a la bestia. Está bien. Literalmente no la estás haciendo. Y tú dices, esto es verdad, pero todavía no voy a convertirme, voy a esperar un rato, todavía no voy a creer en Jesús, no le quiero entrar en mi corazón. El problema con eso es que poco a poco el corazón se va endureciendo. En la medida que uno rechaza el Evangelio, que uno rechaza el llamado, que uno rechaza la voz de Dios, se va endureciendo. Y llega el momento en que se endurece de tal manera que ya no escuches. Te haces sordo a la voz de Dios y te haces cerrado al Evangelio. Y entonces ahí se da la experiencia de uno acceder a que lo marquen aquí o aquí, en otras palabras, a creerle la mentira del sistema, a darle la diestra de la bienvenida a la mentira del sistema, aliarse con los poderes diabólicos, la bestia, los falsos profetas, las entidades anticristianas, y eso es adorar la bestia. O sea, no es que tú vas hay una figura ahí y tú te le vas a arrodillar, ¿no? Eso lo que quiere decir es que son figuras metafóricas también, tipológicas, en donde tú vas a hacerle más caso a las entidades anticristianas que a Dios. Vas a darle la bienvenida más a la mentira del pecado y del mundo que a Dios. Vas a preferir las pasiones, vas a preferir los placeres del mundo más que a Dios. Eso es adorar a la bestia. Eso es rendirle culto a la bestia. Ser cómplice, ser aliado de estos corrientes, de estos sistemas pecaminosos que están conduciendo a la humanidad a un desastre donde va a haber control total, esclavitud, donde va a haber manipulación y todo esto. Eso es adorar la bestia. Cuando la iglesia temprana escuchó esto, ya algunos de la iglesia, si usted lee
los segmentos del capítulo 3 y 2 de Apocalipsis, que el Señor le escribe específicamente a cada una de las 7 iglesias, ya ahí había gente que habían caído en ese pecado y Dios lo está llamando para que se arrepientan, pero habían permitido pecado en la iglesia, habían permitido falsas doctrinas, habían permitido inmoralidad, etcétera. Había una iglesia que ya prácticamente había sacado al Señor de sus medios, que es la iglesia de la Odisea, y encontramos a Cristo desde afuera tocando, ¡hey! Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, eso es lo que quiere decir que ya habían sacado al Señor. El Señor estaba desde afuera buscándolo, porque Dios ama a su iglesia y no quiere la muerte del que muere. Así que esto nos debe hacer reflexionar a nosotros, porque ya estamos en el punto de no regreso. O sea, al final eso va a ocurrir. Unos vamos a estar en gloria bendiciendo, o sea, en el reino eterno, en cielo nuevo y tierra nueva, y otros estarán en este lugar de tormento, que no lo podemos negar. El Evangelio tiene dos caras. Hay que decir las dos caras. Si yo te oculto esta cara, te estoy engañando. Te tengo que decir la verdad completa. Así que está eso. ¿Y por qué dice ha caído la gran Babilonia? Bueno, en el capítulo 17 y 18 vamos a ver específicamente cómo va a ser el juicio contra esa Babilonia. Pero Babilonia es una expresión que usa Juan para identificar el sistema pecaminoso a lo sumo, o sea, en su máxima expresión. Babilonia en el Antiguo Testamento es tipo de pecado, tipo de inmoralidad, tipo de idolatría. De hecho, el capítulo 6 del libro de Daniel nos relata que Belsasar, uno de los regentes de Babilonia, hizo una orgía, un bayú, una orgía, invitó a su esposa, las concubinas, sus líderes, sus militares, hizo una gran fiesta en honor a sus dioses y execró los vasos y copas que uno de sus antepasados había traído del templo del Señor a Babilonia. Y bebieron ahí y adoraron a sus dioses. O sea, esa expresión que ahí había promiscuidad, era una orgía, había sexo, había borrachera, había de todo, en honor a sus dioses. Ese es Babilonia. Pero apareció una mano invisible en el aire, escribiendo en la pared. Y cuando el rey vio esa mano, empezó a temblar. Dice la Biblia que sus rodillas empezaron a dar una contra la otra, que palideció, que las coyunturas se le cayeron, y vio aquella mano y una escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el hombre se volvió loco y dijo: ¿qué es eso? ¿Quién sabe lo que eso quiere decir? Búsquenme a los magos, búsquenme a los adivinos, búsquenme a los caldeos. Y nadie podía. Y un pariente suyo le dijo: oye, hay un hombre aquí que te puede traducir eso. Es Daniel, mándalo a buscar. Y Daniel fue allí y dijo: ¿eso es lo que quiere decir él? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado fiel. Tu reino ha sido dado a los medos y a los persas, y hoy se le va a entregar a los medos y a los persas, y tú vas a morir. Exactamente pasó eso. El juicio de Dios cayó sobre Babilonia, y los medos y los persas conquistaron Babilonia y los destruyeron con Ciro, el primer rey. Entonces, cuando dice ha caído la gran Babilonia, se refería al imperio romano, se refería a su sistema pagano,
que era un sistema pecaminoso. Basta con leer algunos o ver algunos de los cuadros y las pinturas que aparecen de las fiestas y los bacanales que hacía Roma y leer algo. Que esa gente comía y comía y comía y hasta que no comían más vomitaban para seguir comiendo. Y bebían y bebían y bebían hasta que vomitaban. Y practicaban orgías. Yo he visto pinturas en el Museo de Arte de Estados Unidos, si es el de Arte de Nueva York o el de Historia Natural, unos cuadritos pequeños de hombres teniendo relaciones con hombres en medio de todas esas orgías. O sea, que Babilonia es eso. Es una expresión que identifica el mundo pecador. Entonces, vamos a entrar eso aquí en Arroyo Habichuela. ¿Qué pasó los otros días? ¿O qué va a pasar? No sé si ya pasó. En el centro de Coca-Cola, whatever, ¿cómo es que se llama? El centro de convenciones. El Coca-Cola Music Hall. ¿Qué presentaron ahí los otros días? ¿O qué iban a presentar? Un concierto de... Un concierto. ¿Y cómo se titulaba ese concierto? No me acuerdo. Babilonia la Grande. ¿Y a quién se invitaba en ese concierto? ¿Qué estaba fomentándose que llegaran ahí? ¿Qué grupos? Todo el mundo jóvenes. No, específicamente estaban fomentando la participación de un grupo que empieza con L. Vengan, que aquí vamos a tener una expresión al máximo para que se gocen. El que organizó eso sabe que es Babilonia. Él no se inventó ese nombre. Identifica su actividad con el pecado y la maldad conscientemente. A ese nivel llegan los que adoran la bestia. Y después dice que lo malinterpretaron. No, ningún malinterpretado. Eso está, Claro, eso está bien claro. Clarísimamente, meridamente claro. Claro. Allí lo que se invitó fue a un bacanal, a un desorden, a una expresión al máximo de lo que es el pecado, con los cantantes estos urbanos y con todos estos raperos y con todos estos traperos. Eso es lo que se fomentó allí. Y eso es una muestra de lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa Babilonia va a ser destruida. Esas expresiones a Dios no le agradan. Y cuando llegue al colmo, va a bajar el juicio del cielo. Y cuando eso ocurra, en el juicio final, esa gente dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Pero no solamente eso. Todos estos potentados, todos estos jefes de naciones, toda esta gente que le da las espaldas a Dios, chiquitos o grandes, porque cuando leamos aquí el juicio del gran trono blanco, dice ahí la Biblia que hay chiquitos y grandes, ricos y pobres, porque no tienes que ser rico y potentado para ser un adorador de la bestia. Hay gente pobre que son adoradores de la bestia, que son espiritistas, santeros, que niegan a Jesús, que son idólatras. Esos son adoradores de la bestia también. ¿Ok? Esos que por debajo de la mesa cometen pedofilia y abusan de los nenes y de las nenas y cometen incesto. Esos son adoradores de la bestia también. O sea que esta Babilonia, por eso dice ahí que le ha dado a beber del cáliz de su vino. Eso quiere decir que ha influenciado, ¿verdad?, de una forma macro al mundo entero con sus influencias diabólicas, pecaminosas y dañinas. ¿Ok? Entonces,
Ese es un aspecto, ¿verdad?, de ese juicio de Dios. Una advertencia sobre el juicio, ya lo dijimos. Y estos versículos son muy solemnes y deben invitar a una reflexión sobre nuestra posición espiritual. La verdad que sí. Yo voy a leer ahora un momentito de este libro que está aquí, que es mi tesis doctoral, la definición de Dietrich Bonhoeffer, que es el teólogo que yo investigué, sobre qué él piensa sobre lo que es el infierno. Miren lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Hay unas cosas en español y otras en inglés. Las español las digo en español y las en inglés las digo en inglés. Dice así: el culpable, esta es mi nota, el culpable habrá de entrar a una experiencia de terror. Es un estado de infelicidad, infortunio, tristeza y desolación. Es muerte eterna. Sus palabras, las de Dietrich Bonhoeffer, en su primera tesis, en su tesis doctoral, que se titula Sanctorum Communio, o sea, la comunión de los santos, le da un carácter espantoso. Miren lo que dice, lo voy a leer, esta es la parte de inglés, lo voy a leer. Dice, eternal death, muerte eterna, significa to exist in the solitude of God's wrath. Es existir en la soledad, pero la palabra solitud es más que soledad. ¿Ah? Más intensa, sí, es una absoluta, es una soledad absoluta. Dice, de la ira de Dios. That is to be done in sin, o sea que se hará por el pecado, without any ethical communication with the other spirits, o sea, no va a haber ninguna comunicación ética entre uno y los otros que estén allí en el infierno. And at the same time, conscious of one's sin. No va a haber comunicación, va a haber soledad absoluta y al mismo tiempo la conciencia castigándote por el pecado que tú has cometido y no quisiste arrepentirte. Unaware y consciente of what one is missing. What? Lo que uno se está perdiendo. Es consciente del pecado, de lo que te perdiste y lo que te estás perdiendo. O sea, es un tormento. Es un tormento. Nevertheless, sin embargo, the gravity of divine judgment of wrath, sin embargo, la gravedad del juicio, de la ira de Dios, consists essentially in the solitude and not so much in the general loneliness of the spirit. O sea, que consiste en la soledad, que le llama solitude, y no necesariamente en la loneliness of the spirit. O sea, él hace una diferenciación de solitude y loneliness. Loneliness, pues uno está solo, pero está acompañado. Estás aquí, estás solo, pero tú sabes, hay cierta interacción con otros. Pero solitude es otra cosa, que ya lo explico. Solitude is an ethical category. Solitude es una categoría ética. And being under God's wrath, y estar bajo la ira de Dios, is worse, es peor than the misery of loneliness. Es peor que la miseria de la soledad, de la otra soledad, ¿verdad? Tú puedes estar solo en el mundo, pero con la esperanza de que alguien te ayude alguna vez, ¿verdad? Te puedes sentir solo, pues no tienes familia aquí, pero sabes que hay un vecino que a lo mejor en un momento de crisis tú puedes... Pero eso es loneliness. Pero solitude es que tú estás solo sin la esperanza absoluta, sin ayuda alguna. Esa es la definición de Dietrich Bonhoeffer sobre lo que es el infierno, y yo estoy de acuerdo con él. Así que, estamos hablando de cosas solemnes.
Le vamos a pasar de inmediato a los versos del 14 en adelante, porque al terminar el verso 13, lo que nos dice el Señor a los creyentes es: tengan paciencia, aguanten un poquito, que esto va a ocurrir, ¿verdad? Se requiere la paciencia y la fe de los santos. Los cristianos tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe, creer en el Señor y esperar. ¿Ok? Dice Santiago, le dice a la iglesia: tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Pues tenemos paciencia, estamos esperando. Mamá y papá tuvieron paciencia, ¿verdad, Mati? Papá y mamá, ¿verdad, Paco? Murieron viejitos, creyendo. El Señor no vino en su época. Ahora están en la presencia del Señor, aguardando la segunda venida. Papi y mami tuvieron paciencia, creyeron, pero no vieron con sus ojos la segunda venida, pero no importa. Murieron en Cristo, sus almas están en la presencia del Señor, sus cuerpos están en la tumba, y un día, cuando Cristo venga, ellos van a resucitar. Papá, mamá, papi, mami y todos los que nos han precedido que son cristianos van a resucitar. Y los creyentes que estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos con Cristo. Él derramará su juicio y luego vendremos con Él a reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Esa es una esperanza maravillosa. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro, dice Juan. Así que hay que tener paciencia y seguir predicando. Ahora, en la siguiente sección, es una sección que la vamos a pasar rápido porque básicamente es un resumen de lo que ya hemos dicho. Los versos del 14 al 16, al 20 hablan de dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Uno se llama la siega o la cosecha, en donde aparece una figura angelical hablando con una persona, un ángel, o en este caso se cree que es el mismo Señor Jesucristo, que tiene una hoz. Dice: el tiempo de la siega ha llegado. Pasa la hoz y entonces pasó la hoz, y eso es una expresión de recogido. Pero ocurre en la segunda venida del Señor, que el Señor va a hacer un recogido, va a cegar. Normalmente la siega es la siega del trigo maduro. El trigo se cosecha, pero la paja, ¿qué se hace con la paja? Se quema. Así que en esa expresión de la siega hay dos componentes. Es el recogido del trigo maduro, que somos los cristianos, y Él lo va a guardar en su granero, que es el cielo, y la quema de la paja, que no sirve. Esas son las personas que no fueron creyentes al momento de Cristo venir. O sea, va a haber una separación: el trigo y la paja. La otra expresión es la vendimia. ¿Ok? Son los versos del 14 al 20, lo leen después. Es la vendimia. La vendimia no es otra cosa que la cosecha de las uvas. Las uvas. En estos versos se refiere única y exclusivamente al juicio y la ira. Ustedes saben que cuando en los países donde se cosechan uvas y se hace vino, ¿qué se hace con las uvas cuando tú las recoges y las cosechas? ¿Qué se hace? Las pizzas en el lagar, hacen el lagar y ya. Las pizzas en el lagar ahora se comprimen con máquinas, ¿verdad?, más brutales, pero la imaginería apocalíptica y veterotestamentaria es que tú coges las uvas, las echas en un lagar, que es un tanque bajito, o sea, 2 pies del borde, y echas las uvas ahí. Eso tiene unos drenajes que tienen unos recipientes. Entonces se paraban ahí. Eso se hace todavía en Portugal y en otros países de Europa.
se paraban ahí a aplastar las uvas y a bailar. Hay unos festivales de la cosecha de uva en Portugal que hacen que bailan ahí, y el efecto de ese aplastar las uvas es que las exprime y saca el jugo. Pues esa es una imagen de juicio e ira, en donde lo que Dios está diciendo es que es como de la misma manera que se cosechan uvas y se aplastan, así va a ocurrir al final del siglo con los pecadores, que Dios los va a coger y los va a aplastar. Son palabras fuertes, pero es la verdad, está aquí revelada. Y cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a ver que Cristo, dice la Biblia, que tendrá su vestido teñido de sangre. Es otra imagen para decir que Él aplastó a sus enemigos y su sangre salpicó sus vestidos. Es una imagen de un lagar, de como si Dios aplastara. Eso no va a ocurrir literalmente así, ¿eh? Son imágenes que el apóstol Juan usa, figuras del lenguaje, metáforas, tipos, para que la gente entienda lo serio que es este asunto. Hay gente que dice, Dios es tan bueno que Dios no va a cuidar a nadie. Wrong. No, Dios es tan bueno que al fin y al cabo vamos a ser aniquilados y no vamos a ser torturados por toda la eternidad. Eso no es lo que enseña este libro. Este libro enseña otra cosa. Este libro enseña que Dios es justo. Y justo es justo, que le da a unos lo que se merecen y a otros lo que se merecen también. Si el mundo fuera tan justo como esos piensan, ningún criminal estuviera cumpliendo cárcel. Porque con toda los defectos que tienen los tribunales de justicia del mundo, aún con todos los defectos y las trampas que se hacen, muchos pagan por sus delitos. Si eso es el mundo, el tribunal de justicia del mundo, que es pecador y es limitado, vulnerable, débil, imperfecto, cuánto más el tribunal de justicia de Dios. Así que esta es la verdad. El capítulo 15 lo vamos a dar por leído. Es un capítulo muy breve que nos conduce entonces a el último ciclo de 7. Esas son las 7 copas. Ya no va a haber más ciclo de 7. Se acabó el break. Ya del capítulo 16 en adelante es la recta final. ¿Qué va a ocurrir en esos días de juicio final de la segunda venida de Cristo? Entonces se va a describir en detalle lo que le va a pasar a la bestia, lo que le va a pasar a Babilonia y lo que va a pasar con la iglesia. Así que el capítulo 15 es un capítulo solamente de 8 versos que, ya como les dije, anuncian el otro ciclo de 7, que son las 7 copas finales de la ira, las copas de la ira de Dios. Léanlo en su casa, el capítulo 16. ¿El 15 o el...? Bueno, léanse el 15, porque es la antesala, es como el prologito del 16. Léanse el 16, y entonces así pueden tener ya una idea más clara, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando. En conclusión, el capítulo 14. El juicio es seguro. Mediante las visiones del capítulo 14, los seguidores del Cordero descubren que al final no solo disfrutarán de la inmediata presencia de Dios y del Cordero, sino que su fe será vindicada por el juicio que caerá sobre sus opresores. Las bestias del capítulo 13 utilizan todos los métodos a su disposición para conseguir la lealtad del mundo. No obstante, aquellos que no son de este mundo, sino ciudadanos
del reino celestial que todavía no se ha manifestado plenamente, pero que se va a manifestar, resisten. Los ciudadanos del reino celestial resisten triunfantes tanto los engañosos ardides de las bestias satánicas como sus intentos de exigir su adhesión por medio de la fuerza. Así que con eso concluimos el capítulo 14 y 15. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.